vamos a adentrarnos en uno de los textos más misteriosos, prohibidos y fascinantes de toda la historia de la humanidad, el Libro de Enoc. Un escrito que estuvo a punto de desaparecer de la memoria colectiva, censurado durante siglos, oculto en monasterios lejanos, y que hoy vuelve a nosotros con revelaciones que parecen desafiar todo lo que creemos saber sobre la tierra, el cielo y nuestro origen. En estas páginas encontramos ángeles caídos que descienden para mezclarse con los humanos, secretos de los cielos, profecías del fin del mundo y hasta descripciones que algunos interpretan como tecnología avanzada o viajes cósmicos. Para muchos, no se trata solo de un texto religioso, sino de un mapa oculto que revela la verdadera historia perdida de nuestro planeta. Durante este viaje, exploraremos quién fue Enoc, qué contó sobre los vigilantes, cómo describió los secretos de los astros, las visiones de otros mundos y la conexión con el gran diluvio. Y sobre todo, nos preguntaremos, ¿qué tanto de lo que ahí está escrito podría ser verdad? Así que prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo historia, es misterio, es intriga y es quizás la llave para entender los orígenes ocultos de la humanidad. Antes de empezar, te invito a que te suscribas, dejes tu like y comentes desde dónde nos estás viendo y qué hora es en tu país. Me encantará leerte. Y ahora sí, comencemos este viaje al enigma del libro de Enoc. Enoc aparece en los textos antiguos como una figura enigmática, casi envuelta en un velo de misterio que lo convierte en uno de los personajes más fascinantes de toda la tradición bíblica. Era descendiente directo de Adán, el séptimo patriarca de la genealogía humana, nacido en un mundo que aún estaba fresco, nuevo, un mundo donde la relación entre el hombre y lo divino parecía más cercana, más palpable, como si los límites entre cielo y tierra no estuvieran del todo definidos. Lo poco que nos cuentan las escrituras canónicas sobre él basta para despertar la imaginación, que fue un hombre justo, que caminó con Dios y que, a diferencia de los demás patriarcas, no conoció la muerte de manera ordinaria, sino que fue arrebatado por el propio Creador, llevado vivo a otra dimensión, a otro plano, como si hubiera sido demasiado puro para quedarse entre los hombres. Esa frase, tan breve y tan cargada de misterio, abrió la puerta a todo un universo de relatos que, con el tiempo, darían en forma al libro de Enoc. Pero ¿quién fue realmente este personaje? Según el Génesis, Enoc vivió 365 años, un número que de inmediato resuena con el ciclo solar, con la medida del tiempo en la Tierra. No es casualidad que los antiguos vieran en ese número un símbolo de conexión con el cosmos. Mientras otros patriarcas vivían cientos de años más, la vida de Enoc quedó marcada por esa cifra exacta, como si su misión hubiera sido distinta: observar, aprender y finalmente trascender. No se le describe como un guerrero, ni como un constructor de ciudades, sino como alguien que tuvo una relación directa con el misterio divino. Fue, de algún modo, el intermediario entre lo humano y lo celestial. El libro de Enoc surge de esta fascinación. No es un libro en el sentido moderno, sino una colección de escritos, visiones y relatos que fueron transmitidos a lo largo de siglos. Se le atribuye a Enoc la autoría, aunque en realidad fue escrito mucho después, por diversas manos, anónimas, que recogieron tradiciones orales y fragmentos de sabiduría que circulaban entre comunidades judías. Este fenómeno no era extraño en la antigüedad. Poner un texto bajo el nombre de un patriarca venerado era una manera de darle autoridad, de garantizar que sus enseñanzas no fueran vistas como meras invenciones humanas, sino como revelaciones antiguas y sagradas. Las raíces del libro de Enoc están profundamente ligadas al judaísmo del período del Segundo Templo,
alrededor del siglo III a.C. hasta el siglo I a.C. En ese tiempo, las comunidades judías vivían bajo la influencia de grandes imperios, desde los persas hasta los griegos y los romanos. Era una época de tensiones, de choques culturales, de debates internos sobre la pureza de la fe, sobre la identidad y sobre el papel del pueblo de Israel en el mundo. En medio de esa crisis de identidad, los relatos apocalípticos y visionarios adquirieron fuerza. Enoc se convirtió en el profeta ideal para dar voz a esas visiones, porque él representaba la cercanía con Dios, la pureza de un hombre que había trascendido y que podía hablar con autoridad sobre los secretos del universo. El texto, sin embargo, no fue recibido de la misma manera en todas partes. En las comunidades etíopes, el libro de Enoc fue aceptado y preservado como parte del canon sagrado. De hecho, hasta el día de hoy, la Iglesia Ortodoxa etíope lo considera un texto inspirado. Pero en otras ramas del judaísmo y posteriormente en el cristianismo oficial fue marginado. En los primeros siglos de la era cristiana circulaba ampliamente y de hecho los primeros padres de la Iglesia lo conocían bien. El propio Nuevo Testamento lo cita de manera velada. La epístola de Judas incluye una referencia directa a una profecía atribuida a Enoc, lo que demuestra que el libro era conocido y respetado. Sin embargo, con el tiempo, la Iglesia lo consideró demasiado peligroso, demasiado incómodo. ¿Y por qué? La razón principal radica en el contenido. El libro de Enoc habla de ángeles que descienden a la tierra, de secretos cósmicos revelados a los hombres, de gigantes nacidos de la unión de lo divino con lo humano. Estos relatos no solo expandían, sino que desafiaban las narraciones oficiales. Mostraban un mundo en el que la frontera entre lo celestial y lo terrenal era mucho más frágil, un universo donde los ángeles podían equivocarse, rebelarse y alterar el curso de la historia humana. Para las autoridades religiosas, mantener ese libro dentro del canon era abrir la puerta a interpretaciones peligrosas, a preguntas que podían socavar la ortodoxia. A lo largo de los siglos, el texto fue desapareciendo de las tradiciones occidentales. Fue rechazado en los concilios que definieron el canon bíblico y poco a poco cayó en el olvido. Solo sobrevivió en lengua ge'ez, el antiguo idioma litúrgico de Etiopía. Durante casi 1000 años, el mundo europeo ignoró por completo su existencia, como si nunca hubiera sido escrito. Fue gracias a exploradores y misioneros que en el siglo XVIII los manuscritos etíopes comenzaron a llegar a Occidente, causando asombro entre los estudiosos. De pronto, un texto que se creía perdido reaparecía con una riqueza de detalles que parecía salida de otro mundo. El hecho de que se hubiera conservado en Etiopía no es un accidente. En esa región, aislada de muchas influencias externas, la tradición cristiana se desarrolló de manera independiente, con sus propios cánones y costumbres. Allí, el libro de Enoc no era una herejía, sino una fuente venerada de sabiduría. Los monjes lo copiaron pacientemente, lo recitaron y lo transmitieron como parte esencial de su fe. Esa fidelidad silenciosa permitió que, siglos después, el resto del mundo pudiera redescubrirlo. Cuando finalmente llegó a Europa, los eruditos quedaron divididos. Algunos lo vieron como un testimonio valioso del judaísmo antiguo, una ventana al mundo espiritual y cultural de los siglos previos a Cristo. Otros lo consideraron una colección de mitos extraños, peligrosos, que no tenían cabida en la fe cristiana. Sin embargo, más allá de las disputas teológicas, el texto se convirtió en una joya literaria y cultural, porque ofrecía una visión diferente de la antigüedad, una visión cargada de simbolismo, misterio y elementos que parecían anticipar incluso la ciencia moderna. La pregunta sobre quién escribió realmente el libro de Enoc sigue abierta.
No fue una sola persona, sino probablemente varias comunidades a lo largo del tiempo. Algunos fragmentos encontrados en Qumrán, entre los manuscritos del Mar Muerto, confirman que partes de este libro circulaban ya entre los esenios, un grupo judío conocido por su misticismo y su espera del fin de los tiempos. Esto refuerza la idea de que el libro fue el producto de una tradición apocalíptica que floreció en el judaísmo antes del cristianismo. Era un texto que daba esperanza a los oprimidos, que explicaba el mal del mundo como resultado de fuerzas cósmicas rebeldes y que anunciaba la intervención final de Dios para restaurar la justicia. De este modo, Enoc pasó de ser un personaje bíblico mencionado apenas en unas líneas a convertirse en el protagonista de una de las narraciones más vastas y enigmáticas de la antigüedad. Su figura se elevó a la de un visionario que viajó por los cielos, que comprendió los secretos de los astros, que habló con ángeles y que conoció de primera mano los planes de la divinidad. Y aunque su libro fue relegado, silenciado y casi borrado de la historia, sobrevivió lo suficiente para llegar hasta nosotros. Hoy, leer el libro de Enoc es como abrir una ventana a un universo paralelo, a un pasado que mezcla lo sagrado, lo mitológico y lo cósmico en una misma obra. Es la invitación a seguir a ese patriarca misterioso que, hace miles de años, caminó con Dios y, según cuentan, nunca volvió a pisar la tierra como los demás hombres. La historia del libro de Enoc da un giro sorprendente cuando aparecen los vigilantes, esos ángeles enviados a la tierra con un propósito específico: vigilar a los hombres, observar su desarrollo y, en teoría, protegerlos de los peligros espirituales. Eran seres de luz, mensajeros celestiales, que descendieron con la misión de servir como guardianes de la humanidad. Pero lo que debía ser un acto de custodia se convirtió en el mayor escándalo cósmico de la antigüedad. En lugar de mantener la distancia sagrada entre lo divino y lo humano, estos ángeles se dejaron seducir por la belleza de las hijas de los hombres. Lo que comenzó como deseo se transformó en transgresión, y esa transgresión abrió una herida profunda en el equilibrio del universo. El relato cuenta que un grupo de 200 vigilantes descendió sobre el monte Hermón, un lugar que aún hoy conserva un aura de misterio en la frontera entre Israel, Siria y el Líbano. Allí juraron entre sí no volver atrás en su decisión, pactando en secreto que todos tomarían mujeres humanas y se unirían a ellas. El líder de esta rebelión fue Semihasa, también llamado Shemhasai, quien temía que algunos se arrepintieran después de ver la magnitud de la falta. Pero todos juraron unánimemente, y así comenzó la caída. En ese instante, los vigilantes dejaron de ser guardianes para convertirse en ángeles caídos. De esa unión ilícita nacieron los Nefilim, gigantes que llenaron la tierra con su fuerza descomunal y su hambre insaciable. Eran híbridos, mitad celestiales, mitad humanos, pero no compartían la virtud de ninguno de los dos mundos. Sus cuerpos enormes y su poder los hicieron dominar sobre los hombres, y su naturaleza corrupta los empujó hacia la violencia, la crueldad y el caos. El libro de Enoc los describe como devastadores, capaces de consumir no solo las cosechas, sino también a los propios hombres. La tierra entera gimió bajo el peso de su existencia. El impacto de los Nefilim no fue solo físico, sino también espiritual. Estos gigantes enseñaron a los humanos a vivir bajo la opresión, a conocer la guerra en una escala que antes no había existido. Y mientras tanto, sus padres, los ángeles caídos, introducían saberes prohibidos que alteraron para siempre el curso de la humanidad. Fue Azazel, también conocido como Azazel, quien enseñó a los hombres a forjar armas de guerra, a trabajar el hierro y el bronce, a construir espadas, lanzas y corazas.
También mostró a las mujeres el uso de los cosméticos, de los adornos y de los tintes, enseñanzas que en apariencia parecen triviales, pero que en la visión antigua significaban la corrupción de la pureza original del ser humano. Otros vigilantes revelaron secretos de los astros, de los encantamientos, de la hechicería, de la lectura de presagios. En pocas generaciones la humanidad había pasado de la inocencia a un conocimiento peligroso, fuera de tiempo, que la llevó hacia la destrucción. Lo más inquietante es cómo este relato ha sido interpretado a lo largo de la historia. Para algunos, es un mito que explica el origen del mal en el mundo, un símbolo de cómo los deseos desordenados llevan a la ruina incluso a los seres más elevados. Para otros, es la huella de un recuerdo mucho más literal, seres que bajaron de los cielos, que trajeron conocimientos avanzados y que alteraron genéticamente a la humanidad. Desde esta, en perspectiva, los vigilantes serían una forma arcaica de describir a visitantes de otros mundos, y los Nefilim serían el resultado de esa mezcla imposible. No es casualidad que los textos antiguos los describan como gigantes, pues en casi todas las culturas encontramos relatos de seres colosales que habitaron la tierra en los tiempos primordiales. La rebelión de los vigilantes fue tan grave que incluso el propio cielo se estremeció. El libro de Enoc describe cómo los justos clamaban a Dios, cómo los ángeles fieles denunciaron lo que estaba ocurriendo en la tierra. El Creador no podía permitir que el orden divino fuera trastornado por completo. Entonces se decretó un juicio contra los ángeles caídos. Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel fueron enviados a ejecutar la sentencia. Los vigilantes serían encadenados en prisiones subterráneas, confinados hasta el día del juicio final, y sus hijos, los Nefilim, serían destruidos. Pero antes de esa condena, la humanidad sufrió las consecuencias de su existencia. Los Nefilim se volvieron contra los hombres y contra sí mismos. Se devoraban unos a otros, bebían la sangre de sus hermanos y extendían la violencia como un incendio incontrolable. No había lugar en la tierra que no estuviera marcado por sus huellas. La misma naturaleza se rebelaba, los animales morían, los campos eran arrasados y los ríos se teñían de sangre. El planeta, según describe el libro, levantó su voz contra ellos. Era como si la creación entera pidiera un castigo, un alivio frente a esa carga insoportable. Este relato, más allá de su carácter sobrenatural, refleja un miedo profundo, el miedo a lo desconocido, a la corrupción del orden natural, a la irrupción de fuerzas que el hombre no puede controlar. Los vigilantes encarnan el peligro del conocimiento mal empleado, de la desobediencia frente a la frontera establecida entre lo divino y lo humano. Los Nefilim simbolizan el fruto de esa desobediencia, seres descomunales que no pertenecían ni al cielo ni a la tierra, y que terminaron destruyéndose a sí mismos y arrastrando consigo a gran parte de la humanidad. En este punto, la narrativa de Enoc adquiere un tono casi universal. Muchas culturas antiguas hablan de gigantes que vivieron en el pasado remoto. Los griegos tenían a los titanes, los nórdicos a los jotuns, los pueblos mesoamericanos contaban historias de hombres enormes destruidos por los dioses. La coincidencia de estos relatos en lugares tan distintos ha llevado a algunos a pensar que no son meras fantasías, sino recuerdos fragmentados de un mismo fenómeno ancestral. El libro de Enoc los reúne en un marco espiritual. Los gigantes no eran simples monstruos, sino el resultado de una rebelión celestial. Con el tiempo, la existencia de los Nefilim se convirtió en una herida que debía ser sanada. El juicio contra los vigilantes era inminente, pero antes vendría otra purificación, el diluvio, que borraría de la faz de la tierra a esos híbridos y devolvería al mundo su equilibrio perdido.
Pero esa parte de la historia aún estaba por llegar. De momento, lo que nos muestra el libro de Enoc es el retrato de una humanidad atrapada entre dos fuerzas. Por un lado, la promesa de un conocimiento que parecía elevarla. Por otro, la maldición de haber recibido esas enseñanzas de manera ilícita, a costa de su propia paz. Los vigilantes, que debían ser guardianes, se convirtieron en traidores. Los Nefilim, que debían ser hijos de grandeza, se volvieron monstruos, y los hombres, que al principio fueron espectadores de esta rebelión, terminaron siendo sus víctimas. El relato no es solo la crónica de una caída, sino también una advertencia. Cuando lo divino se mezcla con lo humano de manera desordenada, el resultado no es la elevación, sino la ruina. Así quedó marcado para siempre el recuerdo de los ángeles caídos, condenados a las tinieblas, y de sus hijos gigantes, borrados de la historia pero nunca del todo olvidados. El eco de su existencia aún resuena en las leyendas, en los mitos y en las sospechas de quienes creen que, en algún rincón del tiempo, estos seres caminaron realmente sobre la tierra. El relato del libro de Enoc se intensifica cuando describe las consecuencias directas de la rebelión de los vigilantes. No se trató solamente de una unión prohibida con las hijas de los hombres y del nacimiento de los Nefilim, sino también de un hecho aún más trascendental: la transmisión de conocimientos ocultos, saberes que hasta ese momento pertenecían al ámbito de lo celestial y que, al ser entregados a los hombres, cambiaron para siempre el curso de la historia humana. Estos ángeles caídos no solo se mezclaron con la humanidad, sino que les revelaron secretos que alteraron radicalmente la manera en que vivían, trabajaban y se relacionaban entre sí. Uno de los personajes más destacados en este proceso fue Azazel, considerado el maestro de la metalurgia y de la guerra. Él enseñó a los hombres a extraer metales de la tierra, a fundirlos, a forjarlos y a convertirlos en espadas, lanzas, cuchillos y escudos. También reveló cómo fabricar armaduras, cómo templar el hierro y cómo perfeccionar el bronce. En apariencia, estos conocimientos podrían parecer avances tecnológicos naturales, fruto del ingenio humano. Pero en el relato de Enoc, la idea es clara. El hombre no debía recibir esos saberes en ese momento de la historia, porque aún no estaba preparado para manejarlos. El resultado fue la guerra, el derramamiento de sangre, la violencia multiplicada hasta límites nunca vistos. Las mujeres, por su parte, fueron instruidas en otros secretos que, a primera vista, parecen más ligeros, pero que también tenían un trasfondo peligroso. Se les enseñó el arte de embellecerse con cosméticos, a pintar sus rostros, a usar tintes y adornos que alteraban la percepción natural de la belleza. La crítica implícita es que estas prácticas introducían la seducción, la vanidad y la corrupción moral en una humanidad que, según la visión antigua, debía permanecer en pureza. Desde esta perspectiva, incluso un acto tan cotidiano como pintarse los ojos o adornarse con joyas era visto como una transgresión de la armonía original. Otros vigilantes transmitieron conocimientos aún más inquietantes. Algunos revelaron los secretos de las plantas y de las raíces, no solo para la medicina, sino también para la hechicería y la manipulación. Otros enseñaron la interpretación de presagios, la lectura de los astros, el movimiento de los cuerpos celestes y el cálculo de los tiempos. Se introdujo la astrología, el uso de encantamientos, la invocación de espíritus y la adivinación del futuro. Era un saber que podía elevar al hombre hacia el entendimiento del cosmos, pero que, mal utilizado, lo arrastraba hacia la superstición, el miedo y la dependencia de fuerzas ocultas. La pregunta que surge inevitablemente es por qué estos conocimientos fueron considerados prohibidos. A fin de cuentas, hoy la metalurgia, la astronomía y la medicina son pilares de nuestra civilización.
Pero en el marco del relato enociano, lo prohibido no es el conocimiento en sí, sino el tiempo en que se entrega. La humanidad debía seguir un proceso natural de descubrimiento, de evolución paulatina. Los vigilantes, al revelar estos secretos prematuramente, distorsionaron ese proceso y empujaron al hombre hacia una madurez falsa, hacia un poder que no sabía controlar. Es como entregar fuego a un niño. El resultado no es progreso, sino destrucción. Aquí es donde muchos investigadores modernos ven un eco perturbador. Algunos sostienen que lo narrado en el libro de Enoc no es una simple metáfora espiritual, sino un testimonio de algo mucho más literal: la intervención de seres avanzados en una humanidad primitiva. Si lo miramos desde esta perspectiva, los ángeles caídos podrían haber sido visitantes de otro mundo, portadores de conocimientos científicos y tecnológicos que parecían milagrosos para los hombres de aquella época. La metalurgia, las armas, la astronomía y la magia serían, entonces, restos de una transmisión de saberes que aún hoy nos resulta difícil de explicar. Es revelador pensar que, en el marco de la arqueología, muchos pueblos antiguos muestran de repente un salto inesperado en sus capacidades. Pasan de la piedra al metal, una organización rudimentaria a sistemas más complejos. ¿Fue fruto únicamente de la inventiva humana o hubo algo más? El libro de Enoc parece sugerir que hubo un catalizador externo, una chispa que encendió ese proceso, aunque a un costo muy alto. Algunos textos antiguos paralelos coinciden con estas ideas. En Mesopotamia, por ejemplo, los dioses Anunnaki aparecen como instructores de la humanidad, enseñando agricultura, escritura, astronomía y arquitectura. En Grecia, los titanes entregan a los hombres dones que terminan siendo maldiciones. En Egipto, los dioses se presentan como portadores de conocimientos secretos. El patrón es universal. La humanidad recibe saberes avanzados de seres superiores, y ese conocimiento cambia radicalmente su destino. El libro de Enoc encaja en esa misma corriente, pero lo interpreta bajo la óptica de la transgresión y del castigo divino. Si observamos más de cerca las enseñanzas específicas, podemos ver su impacto. La metalurgia no solo permitió fabricar armas, sino también herramientas agrícolas, lo que transformó la economía de las comunidades. Los cosméticos, más allá de la estética, marcaron el inicio de una cultura de apariencias y de símbolos sociales que dividían a las personas por estatus. La astrología y la hechicería ofrecían un sentido de control sobre lo desconocido, pero también generaban dependencia de rituales, de signos y de fuerzas invisibles. El conocimiento de plantas y raíces abrió la puerta tanto a la medicina como al veneno, a la curación y al asesinato silencioso. Todo esto, entregado de golpe, desató un desequilibrio que la humanidad no pudo sostener. El relato enociano va más allá de la simple condena moral. Es un recordatorio de que el conocimiento, cuando no se maneja con sabiduría, se convierte en un arma de doble filo. Los vigilantes no solo revelaron secretos, también introdujeron la tentación del poder, el deseo de dominar, la ambición de ir más allá de los límites naturales. Y en ese proceso, la humanidad perdió algo de su inocencia original. En la visión de Enoc, estas enseñanzas fueron la raíz de muchas desgracias. Los hombres comenzaron a guerrear entre sí con armas de hierro, a someterse unos a otros, a idolatrar las apariencias, a buscar respuestas en los astros en lugar de en el Creador. El mundo se volvió un lugar más sofisticado, sí, pero también más violento, más injusto, más dividido. Fue como si la humanidad hubiera crecido demasiado rápido, alcanzando una madurez peligrosa sin haber aprendido la responsabilidad que debía acompañarla. Este punto es crucial, porque conecta con un dilema que aún hoy vivimos. El conocimiento científico y tecnológico
ha transformado nuestra civilización, pero también ha traído armas de destrucción masiva, manipulación genética, inteligencia artificial y amenazas que podrían borrar a la humanidad en un instante. El eco del relato de Enoc resuena en nuestros días. ¿Qué pasa cuando recibimos saberes demasiado poderosos sin estar listos para manejarlos? Repetimos el error de los vigilantes. Las sospechas de que el libro de Enoc describe tecnologías demasiado avanzadas para su tiempo han alimentado teorías de antiguos astronautas que interpretan los relatos de astronomía como descripciones de cuerpos celestes conocidos miles de años después, o incluso de viajes espaciales. Se habla de portales, de estrellas que se mueven de manera ordenada, de leyes cósmicas que se asemejan a principios de la física moderna. Aunque estas interpretaciones no sean aceptadas por la academia tradicional, muestran cómo el texto sigue generando preguntas que van más allá de lo religioso. Así, las enseñanzas prohibidas de los ángeles caídos no son solo anécdotas de un mito antiguo, son símbolos poderosos de la tensión eterna entre el deseo humano de conocer y el riesgo de perderse en ese conocimiento. El hombre, desde sus orígenes, busca la luz del saber, pero esa luz puede quemar si se recibe de manera indebida. Enoc nos presenta un espejo de nuestra propia condición, la de seres que ansían comprender el universo, pero que a veces no están preparados para cargar con el peso de lo que descubren. La figura de Enoc alcanza su máxima grandeza en el momento en que, según el relato, es llevado a contemplar los cielos. No se trata de una visión cualquiera, ni de un simple sueño, sino de un verdadero ascenso, un viaje cósmico que lo aparta de los límites humanos y lo introduce en dimensiones reservadas únicamente a los seres celestiales. Allí, acompañado por ángeles, atraviesa regiones desconocidas, contempla la arquitectura del universo, presencia el juicio contra los vigilantes y los Nefilim, y recibe revelaciones que, siglos después, siguen despertando asombro. Su relato no es solo una crónica espiritual, sino una auténtica descripción de mundos que parecen anticipar ideas modernas de viajes interplanetarios, de contacto con inteligencias superiores y de visiones que trascienden la experiencia común. El texto describe cómo Enoc es transportado por ángeles custodios a través de los cielos. Lo llevan de un reino a otro, mostrándole paisajes que no se parecen a nada conocido en la tierra. Habla de montañas ardientes que lanzan columnas de fuego, de ríos incandescentes que fluyen como metal fundido, de mares de cristal que reflejan la luz en todas direcciones. Sus palabras evocan imágenes de volcanes, estrellas y cuerpos celestes, pero también de realidades que parecen tecnológicas, como si estuviera describiendo instalaciones colosales o máquinas de energía incomprensibles para su tiempo. Uno de los momentos más impactantes es cuando llega al lugar donde los vigilantes caídos son retenidos. Ve abismos profundos, prisiones de oscuridad, rodeadas por columnas de fuego que nunca se apaga. Allí, en cadenas eternas, se encuentran los ángeles rebeldes, esperando el día del juicio final. Esta visión del encierro no es solo castigo, sino advertencia. El cosmos tiene un orden, y quienes lo transgreden quedan confinados en regiones de sombra. El tono del relato es solemne, casi judicial, como si Enoc asistiera a una audiencia cósmica en la que se decide el destino de estos seres. Después, es conducido ante el gran trono. Aquí las palabras del libro alcanzan un grado de esplendor indescriptible. Enoc habla de un trono de luz rodeado por llamas, sostenido por querubines y serafines que irradian resplandores insoportables. La gloria que emana de esa presencia es tan intensa que incluso los ángeles deben cubrirse el rostro. Delante del trono se abren ríos de fuego,
y una multitud incontable de seres celestiales entona cantos que estremecen los cielos. Allí, Enoc ve al anciano de días, el Altísimo, sentado en majestad, y percibe cómo el universo entero se inclina ante él. En este escenario se desarrolla el juicio contra los vigilantes y contra los Nefilim. Se dictan sentencias que sellan su destino. Los ángeles caídos permanecerán encadenados hasta el día del juicio final, y sus hijos gigantes serán destruidos por la espada y por la catástrofe. La tierra, que había clamado por liberación, finalmente recibe la promesa de que será purificada. Enoc, testigo de estas palabras, se convierte en el mensajero que llevará la noticia a los hombres y a los propios vigilantes, comunicándoles que no habrá perdón ni retorno para ellos. El viaje continúa, y Enoc describe cómo es llevado a contemplar los cielos superiores. Habla de casas construidas de cristal, de techos como olas brillantes, de pisos que resplandecen como zafiros. Observa cámaras llenas de fuego que palpita como un corazón vivo, ruedas que giran emitiendo rayos de luz, mecanismos que parecen regir el movimiento de las estrellas y de los planetas. Su lenguaje, limitado por la cultura de su época, intenta expresar realidades que hoy podrían recordarnos descripciones de tecnología avanzada o incluso de naves espaciales. No es de extrañar que muchos investigadores modernos interpreten estas visiones como testimonios de un contacto con civilizaciones extraterrestres, traducido en el marco simbólico de la religión antigua. Enoc también contempla el lugar de los justos, donde residen las almas que esperan la redención. Allí encuentra valles verdes, fuentes de agua pura, árboles de vida que dan frutos inmortales. Todo es en calma, belleza y plenitud. En contraste, también es conducido al sitio de los impíos, donde los espíritus sufren tormentos en oscuridad y fuego. Este contraste refuerza el mensaje moral del relato. El universo no es indiferente, hay justicia, hay consecuencias para las acciones, y cada ser encontrará su destino según la pureza o corrupción de su vida. Lo fascinante es cómo estas visiones de Enoc, lejos de quedarse en el ámbito religioso, se conectan con inquietudes modernas. Cuando describe ser transportado a través de cielos, cruzando portales de luz y entrando en regiones desconocidas, muchos encuentran un eco en relatos contemporáneos de supuestos abducidos o de viajes espaciales. El lenguaje cambia, pero la esencia parece la misma. Seres no humanos que conducen al hombre a conocer dimensiones más allá de lo terrenal. Cuando habla de ríos de fuego, columnas de cristal y ruedas luminosas, algunos lo comparan con la energía nuclear, con reactores, con sistemas de propulsión que Enoc no podía entender más que con las imágenes de su tiempo. Esta interpretación no pretende negar la espiritualidad del texto, sino ampliarla. Tal vez lo que Enoc vio fue tan extraordinario que solo pudo describirlo con el vocabulario de su época: fuego, cristal, tronos, ríos, montañas. Lo que para él era una visión celestial, para nosotros podría parecer tecnología avanzada o viajes interdimensionales. Esta posibilidad ha llevado a teorías que ven en el libro de Minsuetenosis Enoc una prueba de contactos antiguos con civilizaciones superiores, disfrazados bajo el manto del mito religioso. Lo cierto es que, más allá de cómo lo interpretemos, el viaje de Enoc nos revela un cosmos vivo, dinámico, lleno de regiones y jerarquías. No estamos ante un universo vacío, sino ante una arquitectura compleja en la que cada cielo tiene su función y cada ser ocupa un lugar. Enoc se convierte en testigo privilegiado de esa estructura, como si se le hubiera permitido abrir una ventana al orden invisible que sostiene la realidad, y al regresar trae consigo no solo descripciones, sino advertencias. El hombre no debe repetir los errores de los vigilantes, no debe buscar lo prohibido, no debe confundir el conocimiento con la sabiduría.
El juicio que presencia tiene también una dimensión universal. Los vigilantes no fueron castigados únicamente por desobedecer, sino por alterar la creación, por entregar secretos que corrompieron a la humanidad y por engendrar a los Nefilim. Es un recordatorio de que incluso los seres más elevados no están exentos de responsabilidad, y que el abuso del poder, venga de donde venga, siempre trae consecuencias. Al final de su visión, Enoc se reconoce pequeño frente a lo que ha visto. Su relato, sin embargo, ha perdurado como uno de los testimonios más detallados de un viaje celestial en toda la literatura antigua. Es una narración que mezcla lo divino con lo cósmico, lo espiritual, con lo que hoy llamaríamos científico o incluso extraterrestre, y precisamente por eso sigue siendo tan inquietante, porque no se limita a ofrecer una explicación religiosa, sino que abre la puerta a múltiples interpretaciones que resuenan con nuestra eterna pregunta sobre quiénes somos y qué hay más allá de nuestro mundo. En última instancia, la visión de Enoc no es solo la historia de un hombre que sube a los cielos, es la historia de la humanidad enfrentándose al misterio, tratando de comprender lo incomprensible, describiendo lo indescriptible. Es el testimonio de que siempre hemos sentido que hay más, que detrás del cielo que vemos cada noche se ocultan reinos infinitos, donde la luz y la sombra se entrelazan en un drama cósmico que nos incluye. Y Enoc, el hombre que caminó con Dios, fue elegido para contemplar ese drama y transmitirlo a las generaciones futuras, como advertencia y como esperanza. El relato del gran diluvio ocupa un lugar central en el libro de Enoc, pues constituye el desenlace inevitable de la corrupción introducida por los vigilantes y por los Nefilim. Tras la caída de aquellos ángeles y la expansión de sus hijos gigantes, la tierra se vio sumida en un caos sin precedentes. Lo que comenzó como un acto de rebeldía en los cielos terminó convirtiéndose en una catástrofe para la humanidad, para los animales y hasta para el propio orden cósmico. Los Nefilim, descritos como seres de fuerza descomunal y apetitos insaciables, consumieron todo lo que encontraron a su paso: rebaños, cosechas, hombres y mujeres. La violencia y el hambre se multiplicaron y los clamores de la creación subieron hasta el Altísimo, pidiendo justicia. En este escenario, Enoc aparece como el mensajero, el mediador entre los cielos y la humanidad. A él se le encomienda anunciar a los vigilantes y a sus descendientes que su destino está sellado. Enoc se acerca a ellos con el peso de la misión, sabiendo que su mensaje no es de consuelo, sino de condena. Les advierte que la tierra misma los rechaza, que sus obras han corrompido la naturaleza y que el Altísimo ha decretado su exterminio. No habrá redención para los Nefilim, porque su origen ilegítimo y su violencia han quebrantado el equilibrio de la creación. Los gigantes, según el relato, reaccionan con desesperación. Algunos intentan suplicar, otros envían peticiones a través de Enoc para que interceda por ellos ante Dios. Pero la respuesta es tajante: no se les concederá perdón. Sus espíritus quedarán vagando tras la muerte, convertidos en sombras que atormentarán a los hombres como espíritus malignos, mientras sus cuerpos serán destruidos en el cataclismo que se avecina. Esta es una de las explicaciones más antiguas del origen de los demonios. Las almas de los Nefilim, condenadas a vagar sin reposo, perturbando a la humanidad hasta el fin de los tiempos. La sentencia no se limita a ellos. Los vigilantes que engendraron esta estirpe también reciben su veredicto. Serán encadenados en prisiones de oscuridad hasta el juicio final. El líder de esta rebelión, Azazel, es especialmente señalado. Según el texto, es arrojado a un desierto ardiente, cubierto con piedras filosas y sepultado bajo oscuridad eterna. Allí permanecerá hasta que llegue el día en que sea arrojado al fuego definitivo. El simbolismo es claro.
aquel que enseñó a los hombres la guerra y la corrupción, será privado para siempre de la luz. Mientras tanto, Enoc contempla cómo se prepara el instrumento de la purificación, el diluvio. No se trata solo de una inundación natural, sino de una respuesta cósmica. Las aguas de arriba y las aguas de abajo, que en la cosmovisión antigua mantenían el equilibrio del mundo, se desatarán con furia para barrer la violencia de la tierra. El cielo y la tierra se unirán en un juicio líquido que no dejará nada en pie, salvo lo que Dios decida preservar. En este contexto aparece la figura de Noé, descendiente justo, que halló gracia ante los ojos del Altísimo. Enoc, según el relato, tuvo visiones sobre él y su papel fundamental. Se describe cómo fue elegido desde antes de su nacimiento, señalado como un varón puro entre generaciones corrompidas. Incluso su apariencia es descrita como luminosa, distinta, casi angelical, como si su vida misma fuese un puente entre lo humano y lo divino. A Noé le sería confiada la misión de preservar la semilla de la humanidad y de los animales en medio de la tormenta que se avecinaba. Enoc advierte a los hombres de la inminente catástrofe, pero pocos escuchan. La mayoría, cegada por la influencia de los Nefilim, sigue entregada a la violencia, la idolatría y los placeres prohibidos. La paciencia divina se agota, y el decreto del diluvio se vuelve irrevocable. No se trata de un castigo caprichoso, sino de una cirugía cósmica. Extirpar la corrupción para permitir que la vida tenga una nueva oportunidad. El texto de Enoc no solo narra los hechos, sino que los interpreta como parte de una lucha universal. El diluvio es presentado como la restauración del orden. Las aguas, que desde la creación habían sido contenidas por la palabra divina, ahora serán liberadas para limpiar la tierra. Esta imagen de destrucción y renovación conecta con una de las obsesiones más antiguas de la humanidad, el mito del agua como principio y como fin, como matriz de la vida y como tumba de las civilizaciones. Cuando comparamos la historia del diluvio en el libro de Enoc con otros relatos antiguos, descubrimos un patrón sorprendente. En Mesopotamia, el poema de Gilgamesh narra cómo Utnapishtim sobrevivió a un diluvio enviado por los dioses para destruir a la humanidad. En la India, el mito de Manu describe cómo un pez divino lo advirtió de una inundación y lo guió para construir una embarcación que preservara la vida. En América, pueblos como los mayas, los aztecas o los incas cuentan historias de aguas que cubrieron la tierra y de hombres que se salvaron refugiándose en cuevas o montañas. Incluso en las tradiciones nórdicas se habla de cataclismos acuáticos que renovaron el mundo. La universalidad de estos mitos sugiere que hubo una memoria compartida de un evento colosal, o al menos de la experiencia de inundaciones devastadoras que marcaron profundamente a distintas culturas. El relato de Enoc se inserta en este marco, pero con un matiz particular. Aquí la inundación no es solo castigo, sino también juicio, contra seres no humanos, contra los hijos de los vigilantes. Es la eliminación de una estirpe híbrida que había amenazado la integridad de la creación. La preparación de Noé refleja este propósito. A diferencia de los hombres de su tiempo, él recibe instrucciones precisas sobre cómo preservar la vida. Aunque el libro de Enoc no ofrece los detalles técnicos que encontramos en el Génesis sobre el arca, subraya la elección divina y el carácter justo de Noé. Su historia es la prueba de que incluso en medio de la corrupción general, la fidelidad a Dios puede abrir un camino de salvación. Cuando el diluvio finalmente se desencadena, las imágenes que transmite el texto son de un dramatismo absoluto. Se abren las compuertas del cielo, brotan los manantiales de las profundidades, y el agua cubre las montañas más altas. Los Nefilim perecen ahogados, incapaces de escapar a la magnitud de la catástrofe. Sus clamores
se pierden en medio del rugido de las aguas, y la tierra al fin respira aliviada de su peso. Los vigilantes, mientras tanto, permanecen encadenados, contemplando impotentes cómo sus hijos son aniquilados. El diluvio no es presentado como un fin definitivo, sino como un reinicio. Tras la purificación, la vida volverá a brotar, pero con una advertencia. La memoria de lo ocurrido debe servir como lección. El cielo había intervenido directamente para corregir el rumbo de la creación, y los hombres debían recordar que la justicia divina puede manifestarse cuando la corrupción alcanza niveles insoportables. El mito del diluvio, en la versión de Enoc, se convierte así en un relato de advertencia universal. No es solo un episodio del pasado, sino un recordatorio de que el abuso del poder, la violencia y la arrogancia pueden desencadenar fuerzas que rebasan al hombre. Al mismo tiempo, ofrece esperanza. Incluso en medio del juicio más severo, Dios preserva una semilla de vida, un justo que garantiza la continuidad de la humanidad. Las conexiones con mitos universales de inundaciones refuerzan su carácter atemporal. Sea que hablemos de Mesopotamia, de India, de Grecia o de América, la humanidad parece haber conservado la intuición de que el agua, fuerza creadora y destructora, puede irrumpir en cualquier momento para barrerlo todo y comenzar de nuevo. El libro de Enoc añade a esta intuición un trasfondo cósmico, en el que no solo los hombres, sino también los ángeles rebeldes y sus descendientes son juzgados en el gran escenario de la historia. Así, la narración del diluvio no es únicamente un recuerdo antiguo, es también un espejo en el que reconocemos nuestra fragilidad y la necesidad de mantener el equilibrio con lo sagrado, con la naturaleza y con el universo. Enoc, el visionario, nos transmite la certeza de que la justicia divina no se demora para siempre y que el agua, símbolo de vida y de muerte, puede volver a recordarnos que el orden del cosmos no puede ser corrompido sin consecuencias. Entre las secciones más fascinantes del libro de Enoc se encuentran aquellas en las que el patriarca relata los secretos del cosmos que le fueron revelados en sus viajes celestiales. Si hasta ahora lo habíamos visto como testigo del juicio contra los vigilantes y del destino de los Nefilim, ahora lo encontramos como alumno de misteriosos ángeles guardianes, guías que lo conducen a contemplar el orden oculto del universo. Allí, Enoc recibe explicaciones sobre la naturaleza de los astros, los movimientos del sol, de la luna y de las estrellas, los ciclos del tiempo y hasta la existencia de portales por donde los cuerpos celestes entran y salen en su recorrido. Estas descripciones, envueltas en un lenguaje simbólico, parecen contener un conocimiento astronómico sorprendente para la época, y en algunos pasajes se asemejan a concepciones científicas modernas, lo que ha llevado a muchos a considerarlo uno de los textos más enigmáticos de la antigüedad. El llamado libro astronómico o libro de los luminarias, una de las secciones del libro de Enoc, presenta un panorama ordenado del cosmos. Enoc es guiado por Uriel, uno de los arcángeles, quien le explica cómo el sol realiza su recorrido a través de las ventanas o portales del cielo. Según esta visión, cada día el astro rey atraviesa un portal específico en el horizonte y su recorrido determina la duración de los días y de las noches a lo largo del año. Los portales se encuentran dispuestos de manera que el sol entra por los más extremos en los solsticios y por los intermedios en los equinoccios. Así, el texto describe un ciclo solar de 364 días, lo que revela un calendario preciso, distinto del lunar, y que más tarde se asociaría con las prácticas de comunidades como la de Qumran. La luna, por su parte, es descrita con un detalle sorprendente. Enoc recibe la explicación de cómo sus fases se originan a partir de la luz que recibe y de cómo su recorrido difiere ligeramente del sol.
Uriel le muestra que la luna también entra y sale por portales celestes, siguiendo un ciclo que regula el calendario lunar. La relación entre el Sol y la Luna, con sus diferentes duraciones y posiciones, es presentada como parte de un engranaje cósmico que mantiene el orden de los tiempos. Más allá del Sol y la Luna, Enoc contempla las estrellas, y aquí el texto adquiere un carácter casi científico. Habla de constelaciones fijas, de astros, errantes y de la influencia que ejercen en los ritmos de la Tierra. El lenguaje es mítico, pero encierra observaciones astronómicas claras. La regularidad de los equinoccios, el cambio de las estaciones, la importancia de los ciclos lunares para medir los meses. Para un lector moderno, es inevitable reconocer en estas descripciones los primeros intentos de sistematizar un conocimiento que luego se desarrollaría en la astronomía antigua. Pero lo más intrigante es la mención a los portales estelares. Enoc afirma que vio cómo los astros entraban y salían por aberturas en el cielo, como si fueran puertas que conectan distintas regiones del universo. Estas puertas no solo regulan la entrada de la luz, sino también el movimiento de los vientos y de las lluvias. En la cosmovisión de Enoc, el cielo es un mecanismo vivo, una arquitectura dotada de engranajes invisibles que permiten el fluir de las energías. Algunos intérpretes han visto en estas imágenes una metáfora de lo que hoy llamamos agujeros de gusano o portales cósmicos, pasajes que conectarían diferentes puntos del espacio-tiempo. Aunque evidentemente el lenguaje antiguo no hablaba de relatividad ni de física cuántica, la semejanza resulta sorprendente. El tema de los cielos múltiples también se hace presente. Enoc describe cómo fue conducido a través de varios cielos, cada uno con características propias. Algunos reinos se muestran llenos de luz, otros dominados por el fuego, otros habitados por ángeles que cumplen funciones específicas. Esta visión coincide con antiguas tradiciones judías que hablaban de 7 cielos y que más tarde influyeron en el pensamiento místico de corrientes como la Cábala. Pero también conecta con concepciones modernas de dimensiones múltiples, la idea de que el universo no se limita a la materia visible, sino que existen planos o niveles superpuestos, cada uno con sus leyes. El lenguaje simbólico de Enoc refleja una concepción del cosmos como una gran ciudad celestial. El Sol es un viajero que entra por puertas orientadas según el calendario. La luna sigue su propio sendero. Las estrellas ocupan posiciones fijas, pero todas obedecen un orden dictado por el Altísimo. Este orden no es estático, sino dinámico, como un reloj cósmico cuyo movimiento regula la vida en la Tierra. El día y la noche, las estaciones, las lluvias, las cosechas, todo depende de ese equilibrio. En este sentido, el libro de Enoc no solo es un texto religioso, sino también agrícola y científico, pues establece un calendario que guiaba las labores de los hombres. Lo más sorprendente es que al analizar sus cifras, los investigadores han encontrado que el calendario de 364 días, aunque no exacto en relación al año solar moderno de 365-25 días, ofrece una regularidad útil para ciertas comunidades. Además, la precisión en la descripción de los solsticios y equinoccios revela una observación prolongada de los cielos, lo que demuestra que quienes compusieron estos textos tenían conocimientos astronómicos avanzados para su época. Sin embargo, más allá de la astronomía práctica, el relato de Enoc se adentra en lo que podríamos llamar cosmología visionaria. Los portales estelares evocan imágenes de túneles luminosos por donde transitan los cuerpos celestes. Los cielos múltiples sugieren una estructura dimensional del universo. La descripción de la luz que alimenta al Sol y a la Luna recuerda fenómenos de energía que hoy podríamos vincular con la física.
Es por eso que muchos lectores modernos interpretan estas visiones como descripciones arcaicas de realidades que solo ahora comenzamos a comprender con la ciencia. Algunos autores contemporáneos han llegado a comparar a Enoc con un astronauta antiguo. Según esta interpretación, sus viajes por los cielos serían encuentros con entidades no humanas que le mostraron el funcionamiento del cosmos, traducido en metáforas comprensibles para su época. Los portales estelares serían pasajes interdimensionales, los cielos múltiples serían universos paralelos, y los luminarias serían referencias a cuerpos celestes observados con una precisión que sorprende. Esta lectura, aunque polémica, ha mantenido vivo el interés por el libro de Enoc en círculos que buscan la conexión entre espiritualidad y ciencia. No obstante, también puede leerse desde un plano simbólico. Los astros y sus movimientos reflejan no solo el orden físico, sino también el moral y espiritual. Así como el sol y la luna cumplen con fidelidad sus ciclos, también el hombre debe ajustarse al orden divino. Los portales del cielo representan las leyes invisibles que sostienen la creación, y los cielos múltiples son un recordatorio de que la realidad es más amplia de lo que nuestros sentidos captan. En este sentido, el mensaje no es únicamente astronómico, sino ético. La armonía del cosmos es ejemplo y advertencia para la humanidad. El libro de Enoc, al presentar estos secretos, nos muestra un puente entre mito, ciencia y misticismo. Por un lado, contiene observaciones prácticas sobre calendarios y estaciones. Por otro, despliega imágenes que resuenan con teorías modernas sobre dimensiones, portales y multiversos. Y finalmente, ofrece una enseñanza espiritual. El cosmos no es un caos, sino un orden que refleja la justicia del Creador. Hoy, cuando la ciencia explora agujeros negros, materia oscura y la posibilidad de universos paralelos, resulta inquietante leer en un texto antiguo la idea de múltiples cielos, de portales estelares y de un engranaje cósmico que regula la vida. Tal vez no se trate de un conocimiento técnico en el sentido moderno, pero sí de una intuición profunda de que el universo es mucho más vasto y complejo de lo que percibimos. En última instancia, lo que Enoc transmite es la certeza de que el cosmos está vivo, que no es una masa inerte de astros errantes, sino un sistema regido por leyes invisibles y poblado por inteligencias que lo custodian. El sol, la luna y las estrellas no son meros objetos materiales, sino luminarias que cumplen una misión en el gran escenario del tiempo. Los portales y los cielos múltiples nos invitan a imaginar dimensiones ocultas, a aceptar que la realidad no termina en lo que vemos y que la creación entera canta un orden que solo podemos vislumbrar a través de símbolos. Así, los secretos del cosmos en el libro de Enoc no son solo un legado religioso, sino también una invitación a la curiosidad eterna del ser humano. Nos recuerdan que desde la antigüedad buscamos comprender el cielo y que cada generación traduce esa búsqueda en su propio lenguaje. Los antiguos con símbolos, los modernos con fórmulas. Pero el misterio es el mismo. El universo nos envuelve, nos supera y sin embargo nos habla, como lo habló a Enoc en sus visiones, revelando que más allá de la noche estrellada hay puertas que conducen a lo infinito. Las visiones de Enoc no se limitan a descripciones cósmicas ni a relatos de ángeles caídos. Uno de los aspectos más impactantes de su obra es la dimensión profética, donde el patriarca anuncia un futuro marcado por el juicio final, la llegada de un Mesías, la resurrección de los justos y la condena definitiva de los malvados. Estas profecías, envueltas en un lenguaje apocalíptico cargado de imágenes poderosas, tuvieron una profunda influencia en el pensamiento judío del período del Segundo Templo
y dejaron huellas evidentes en el cristianismo primitivo, en la literatura apocalíptica posterior y hasta en los propios evangelios. En ellas encontramos el germen de conceptos que se convertirían en pilares de la fe cristiana, desde la esperanza en un Salvador hasta la visión de un reino eterno donde la justicia triunfará para siempre. El día del juicio es uno de los ejes centrales de las revelaciones de Enoc. Allí se describe un tribunal cósmico presidido por el anciano de días, rodeado de su trono de gloria y de ángeles que actúan como testigos. Libros son abiertos, donde están registradas todas las obras de los hombres, y cada ser es juzgado según sus actos. No hay posibilidad de ocultar nada, porque la mirada divina penetra en lo más profundo del corazón. Los justos, aquellos que permanecieron fieles a pesar de la corrupción del mundo, reciben su recompensa. Son vestidos de gloria, conducidos a moradas de luz y establecidos para siempre en la presencia del Altísimo. Los malvados, en cambio, enfrentan la condena. Son arrojados al abismo, a la oscuridad eterna, junto con los ángeles rebeldes y los Nefilim. Este concepto de juicio final, que divide a la humanidad en dos destinos irreconciliables, anticipa ideas que más tarde serán centrales en la predicación cristiana. Jesús mismo, según los evangelios, hablará de un día en que el Hijo del Hombre se sentará en su trono y separará a las ovejas de las cabras, premiando a unos y condenando a otros. La influencia de Enoc es evidente. La escena de un tribunal celestial, los libros que se abren, los ángeles que rodean el trono, la sentencia definitiva que ya no admite apelación. Otro elemento decisivo en las profecías de Enoc es la figura del Mesías, denominado en algunos pasajes como el elegido, el justo o el Hijo del Hombre. En sus visiones, Enoc contempla a este ser exaltado, sentado en un trono de gloria, participando en el juicio divino. El Mesías no aparece como un rey humano cualquiera, sino como una figura trascendente, preexistente antes de la creación del mundo, destinada a encarnar la justicia de Dios en la historia. Su llegada traerá el fin de los reinos corruptos, la derrota de los poderosos que oprimen a los débiles y la instauración de un reinado donde la paz y la equidad serán eternas. Este retrato del Mesías como Hijo del Hombre resulta fundamental para comprender el cristianismo primitivo. En los Evangelios, Jesús adopta precisamente este título para referirse a sí mismo, evocando directamente las visiones de Enoc. El Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con poder y gran gloria es una imagen que resuena con fuerza en el libro de Enoc, donde el elegido es presentado como juez y salvador. Para los primeros cristianos, acostumbrados a leer textos apocalípticos, la conexión era clara. Jesús era el cumplimiento de aquellas antiguas visiones. Junto con el juicio y la figura del Mesías, Enoc también habla de la resurrección de los justos. En su visión, los que han dormido en la tierra serán despertados para participar en la gloria futura. No se trata de una resurrección general indiscriminada, sino de una resurrección selectiva. Los justos serán levantados para disfrutar de la vida eterna, mientras que los malvados permanecerán en tinieblas o serán consumidos por el fuego eterno. Esta idea, que más tarde sería desarrollada con fuerza en el cristianismo, tiene en Enoc una de sus formulaciones más tempranas: la esperanza en que la muerte no es el final, sino que habrá una restauración para quienes se mantuvieron fieles. Dio fuerza a comunidades perseguidas y marginadas que encontraban en estas promesas una razón para resistir. La condena de los malvados es descrita con un dramatismo que recuerda a las visiones del Apocalipsis de Juan. Enoc habla de abismos de fuego, de ríos ardientes, de tormentos que no tienen fin. Los reyes de la tierra, los poderosos que abusaron de su fuerza, los idólatras y los corruptos, todos ellos serán reunidos para recibir su sentencia.
No habrá refugio ni excusa posible. El cosmos mismo se convierte en testigo contra ellos. La tierra que contaminaron, los astros que ignoraron, los ángeles que despreciaron. En este sentido, el juicio no es solo individual, sino también cósmico, porque la corrupción de los hombres afectó al universo entero, y el castigo debe restaurar la armonía perdida. La influencia de estas visiones en el cristianismo primitivo es innegable. Muchos pasajes de los evangelios y de las cartas apostólicas reflejan un trasfondo enóquico. La parábola del trigo y la cizaña, donde al final de los tiempos los ángeles separarán a los justos de los impíos, recuerda a las escenas del libro de Enoc. El discurso de Jesús sobre el Hijo del Hombre que vendrá con sus ángeles para reunir a sus escogidos evoca directamente las imágenes enóquicas. Incluso el Apocalipsis de Juan, con sus tronos, sus libros abiertos y su juicio final, parece heredar elementos de este texto. En las comunidades judías del Segundo Templo, estas profecías alimentaban la esperanza de que la injusticia no duraría para siempre. La dominación extranjera, la corrupción de los líderes y la violencia de los poderosos parecían abrumadoras, pero el mensaje de Enoc aseguraba que todo sería juzgado. El Mesías vendría, los justos resucitarían y los malvados serían destruidos. Esta esperanza apocalíptica fue la semilla de movimientos mesiánicos que prepararon el terreno para la recepción del mensaje cristiano. El cristianismo primitivo adoptó y reinterpretó estas ideas, colocando a Jesús en el centro del drama. Él era el Hijo del Hombre anunciado por Enoc, el juez que vendría en gloria, pero también el siervo sufriente que entregaba su vida por los pecadores. La combinación de ambas imágenes, el juez cósmico y el redentor sacrificado, dio a la fe cristiana una fuerza única. Al mismo tiempo, la promesa de la resurrección y del reino eterno ofrecía consuelo a los perseguidos, a quienes sufrían por su fe. Resulta significativo que el libro de Enoc fuera leído y respetado en los primeros siglos del cristianismo, especialmente en comunidades de Etiopía y Egipto. Aunque luego fue excluido del canon bíblico en Occidente, su influencia ya estaba arraigada en la teología. Los evangelios y las cartas llevan su huella y su lenguaje apocalíptico se convirtió en parte esencial del imaginario cristiano. Las profecías apocalípticas de Enoc, en suma, nos muestran a un patriarca que no solo contempló el cosmos, sino que también vislumbró el destino final de la humanidad. Su mensaje es claro: la historia no es un caos sin rumbo, sino un drama con un final definido. Habrá un juicio, habrá un Mesías, habrá resurrección y habrá condena. Los justos no quedarán en el olvido, y los malvados no escaparán de la justicia divina. Esta certeza, expresada con imágenes de fuego, tronos y gloria, ha acompañado a generaciones enteras y sigue resonando en nuestra imaginación apocalíptica. Para quienes lo leyeron en su tiempo, fue un mensaje de esperanza y de advertencia. Para nosotros sigue siendo un recordatorio de que la justicia, aunque parezca tardar, no se ausenta del cosmos, y que la figura del Hijo del Hombre, resplandeciente en el trono de gloria, es símbolo de la promesa eterna de que el mal no tendrá la última palabra. El libro de Enoc, con sus visiones deslumbrantes de ángeles rebeldes, gigantes descomunales, viajes cósmicos y juicios divinos, plantea inevitablemente una pregunta que ha dividido a lectores, estudiosos y creyentes durante siglos. ¿Cómo deben interpretarse estos relatos? ¿Son metáforas espirituales cargadas de símbolos, advertencias morales presentadas en forma de mitos, o crónicas de hechos reales, quizá disfrazadas con un lenguaje poético y místico para transmitir lo indescriptible? La cuestión del simbolismo y la alegoría en Enoc abre un debate fascinante en el que convergen teólogos, historiadores, filósofos
y hasta defensores de teorías alternativas que ven en sus páginas el testimonio de un contacto ancestral con seres de otro mundo. Desde una perspectiva teológica tradicional, muchos estudiosos interpretan el libro de Enoc como un texto didáctico y moralizante. Los ángeles caídos serían símbolos de la tentación y del abuso de poder espiritual, que en lugar de guiar a la humanidad hacia la luz, la conducen a la corrupción. Los Nefilim, con su fuerza desmesurada y su violencia, representarían el fruto de una humanidad mezclada con la arrogancia y el exceso, una advertencia sobre lo que ocurre cuando se desdibujan los límites establecidos por lo divino. En este marco, las visiones cósmicas no serían descripciones literales de viajes espaciales, sino representaciones alegóricas del orden celestial, un recordatorio de que el universo está regido por leyes morales y espirituales invisibles, tan reales como las físicas. Para los exégetas judíos y cristianos de la antigüedad, Enoc servía como un espejo de las luchas internas de la humanidad. La rebelión de los vigilantes era una metáfora de lo que ocurre cuando la sabiduría se utiliza sin ética. El conocimiento sin responsabilidad conduce a la destrucción. De ahí que se insistiera en el carácter pedagógico del texto, destinado a fortalecer la obediencia, la humildad y la confianza en el designio divino. Bajo esta lectura, Enoc no era un cronista de hechos históricos, sino un profeta que empleaba imágenes potentes para sacudir la conciencia de su pueblo. Los historiadores, por otro lado, suelen abordar el libro como un producto de su tiempo, enmarcado en la literatura apocalíptica judía del período del Segundo Templo. Para ellos, los relatos de ángeles rebeldes y juicios celestiales reflejan las tensiones políticas y religiosas de una sociedad que vivía bajo la opresión extranjera y la corrupción de sus élites. El simbolismo enóquico, con sus visiones de un Mesías que instaurará la justicia, sería una respuesta literaria a la desesperación colectiva. Una forma de expresar en clave mística la esperanza de que el poder injusto de la tierra sería reemplazado por la justicia eterna de Dios. Bajo esta óptica, los Nefilim y los vigilantes son figuras alegóricas que encarnan el abuso de los poderosos y la corrupción de las instituciones, mientras que el juicio final simboliza la certeza de que ninguna tiranía dura para siempre. Sin embargo, el carácter vívido y detallado de las descripciones de Enoc ha llevado a otros a plantear interpretaciones alternativas, que trascienden lo estrictamente simbólico. Algunos investigadores modernos, vinculados a teorías de los antiguos astronautas, sostienen que el libro podría ser un registro velado de contactos reales con seres no humanos. Según esta lectura, los vigilantes no serían meros ángeles espirituales, sino entidades avanzadas que descendieron del cielo, transmitieron conocimientos tecnológicos a la humanidad primitiva y dejaron huellas en mitos de distintas culturas. Las descripciones de portales celestes, carros de fuego y moradas cristalinas serían testimonios de encuentros con tecnología que el lenguaje antiguo solo podía expresar con metáforas religiosas. Este enfoque, aunque polémico, ha ganado popularidad en ciertos círculos. Autores de la modernidad han visto en Enoc la confirmación de que la humanidad no estuvo sola en sus orígenes y que gran parte de su desarrollo cultural fue influenciado por inteligencias superiores. Para ellos, la condena de los vigilantes y la violencia de los Nefilim no son símbolos, sino hechos de un pasado remoto, reinterpretados después bajo la óptica de la religión. En este sentido, el simbolismo sería apenas un velo que oculta una crónica histórica real. Los defensores de una lectura espiritual, en cambio, insisten en que reducir el texto a crónica extraterrestre sería empobrecer su riqueza teológica. Argumentan que lo esencial del libro de Enoc
es su mensaje moral y su visión trascendente del universo como un escenario donde se juega la batalla entre la justicia y la corrupción. Las imágenes, aunque espectaculares, deben entenderse como metáforas que trascienden lo literal. Así, los ángeles caídos no son pilotos de naves, sino reflejos de nuestra propia capacidad de traicionar lo sagrado. Los gigantes no son fósiles perdidos, sino encarnaciones de la violencia descontrolada. Y las visiones del cosmos son recordatorios de que el orden divino permea todos los rincones de la creación. Este debate se enriquece aún más cuando se considera la tradición mística. Para los cabalistas y para algunos pensadores cristianos medievales, Enoc no solo era un patriarca visionario, sino también un símbolo del alma humana en su ascenso hacia Dios. Sus viajes celestiales serían una alegoría del proceso espiritual por el cual el alma se eleva a través de distintos niveles de conciencia hasta llegar a la unión con lo divino. Bajo esta clave mística, cada montaña ardiente y cada río de fuego representan pruebas interiores, y cada cielo atravesado corresponde a un grado de iluminación espiritual. Así, el libro de Enoc puede ser leído en múltiples niveles, como advertencia moral, como reflexión histórica, como crónica de fenómenos extraordinarios o como manual de sabiduría espiritual. Su riqueza radica precisamente en esa ambigüedad, que permite a cada generación descubrir nuevos significados en sus páginas. Los primeros cristianos vieron en él la confirmación de la venida del Mesías. Los monjes medievales lo interpretaron como una guía para la vida ascética. Los investigadores modernos lo miran con ojos de arqueólogos cósmicos. Lo cierto es que reducir Enoc a una sola interpretación sería mutilar su poder. El simbolismo y la alegoría que atraviesan sus relatos no son obstáculos para la comprensión, sino puertas hacia distintas formas de verdad. Puede ser, al mismo tiempo, una advertencia moral contra el abuso del conocimiento, una metáfora de la esperanza en tiempos de opresión, y también una memoria de eventos que aún no comprendemos del todo. En este cruce de lecturas radica su encanto y su vigencia. En última instancia, el debate sobre si Enoc describe hechos reales o metáforas espirituales nos revela algo profundo, nuestra propia necesidad de dotar al universo de sentido. Ya sea que pensemos en ángeles rebeldes o en visitantes estelares, lo que subyace es la certeza de que no estamos solos, de que nuestra historia está entrelazada con fuerzas mayores que nos trascienden. El lenguaje de Enoc, cargado de símbolos y alegorías, sigue siendo un espejo en el que proyectamos nuestras dudas, nuestros miedos y nuestras esperanzas. Por eso, más que buscar una respuesta definitiva, quizá el verdadero valor del libro de Enoc sea su capacidad de mantener viva la pregunta. ¿Qué quiso decirnos realmente aquel patriarca que caminó con Dios? ¿Qué misterio palpita en sus visiones? ¿Qué parte es metáfora y qué parte es memoria? La ambigüedad no es un defecto, sino la esencia misma del texto. Nos invita a pensar, a debatir, a cuestionar, y en ese ejercicio nos conecta con el mismo espíritu de búsqueda que animó a Enoc en sus viajes celestiales. Durante siglos, el libro de Enoc permaneció sumido en las sombras, casi borrado de la memoria colectiva del cristianismo occidental. Se sabía de su existencia por referencias dispersas en los padres de la Iglesia, por citas en algunos textos apócrifos y por la veneración que le otorgaba la Iglesia etíope, única gran tradición cristiana que lo conservó como parte de su canon. Sin embargo, en Europa, donde el canon bíblico se consolidó bajo la influencia católica y protestante, el libro fue condenado al olvido. Su redescubrimiento siglos más tarde resultó un acontecimiento que sacudió tanto a los eruditos como a los creyentes.
pues puso de nuevo sobre la mesa preguntas incómodas sobre el origen de las Escrituras, los límites de la ortodoxia y la posibilidad de que existan verdades excluidas deliberadamente de la tradición oficial. La historia del regreso de Enoc al mundo occidental comienza en Etiopía, donde el texto nunca se perdió. Desde tiempos antiguos, el libro había sido traducido al ge'ez, la lengua litúrgica etíope, y custodiado por comunidades cristianas que lo consideraban tan sagrado como el Génesis o los Salmos. Para ellos, Enoc era un testimonio legítimo de la revelación divina, cargado de profecías y visiones sobre el destino de la humanidad. Esta preservación se debió a la independencia relativa de la Iglesia etíope respecto de Roma y Bizancio, lo que le permitió desarrollar un canon propio que incluía obras rechazadas en 1900 Occidente. En el siglo XVII, exploradores, misioneros y diplomáticos europeos comenzaron a tener contacto con los tesoros culturales de Etiopía. Entre ellos, los manuscritos sagrados despertaban una fascinación particular. La existencia del libro de Enoc en aquellas tierras fue confirmada por viajeros que describían con asombro cómo los sacerdotes etíopes leían y citaban pasajes desconocidos para los europeos. La noticia de que un texto perdido del Antiguo Testamento aún circulaba intacto en África empezó a propagarse, generando una mezcla de curiosidad, incredulidad y alarma. El golpe definitivo llegó en el siglo XVIII, cuando el explorador escocés James Bruce realizó su célebre viaje a Etiopía. Bruce no solo escuchó rumores, sino que consiguió acceder directamente a monasterios donde se guardaban copias completas del libro de Enoc en ge'ez. Tras ganarse la confianza de los monjes, logró obtener varios manuscritos y en 1773 los llevó consigo a Europa. La llegada de estas reliquias a tierras británicas fue un acontecimiento que marcaría el inicio de una nueva etapa en los estudios bíblicos y apócrifos. Durante un tiempo, los manuscritos permanecieron poco comprendidos. El idioma ge'ez era prácticamente desconocido en Europa, y pocos estaban capacitados para emprender la titánica tarea de traducir un texto tan extenso y complejo. Sin embargo, el mero hecho de su existencia desató debates encendidos. Algunos clérigos lo consideraban un fraude. Otros lo veían como una curiosidad exótica, sin valor real, y algunos más intuyeron que estaban frente a un documento de enorme importancia que podía desafiar la visión establecida de la Biblia. La primera gran traducción apareció a comienzos del siglo XIX gracias al trabajo de Richard Lawrence, un erudito irlandés y profesor de hebreo en Oxford. En 1821, publicó la primera edición en inglés del libro de Enoc, basada en los manuscritos traídos por Bruce. La obra causó un verdadero terremoto intelectual. Por primera vez, el público occidental podía leer de forma sistemática aquellas visiones arcaicas que hablaban de ángeles caídos, gigantes, secretos cósmicos y profecías mesiánicas. Lawrence abrió la puerta a un universo que parecía familiar y extraño a la vez, cercano al lenguaje bíblico, pero cargado de elementos que la ortodoxia había marginado. La reacción no se hizo esperar. Entre los teólogos conservadores, la publicación fue vista con desconfianza. Algunos acusaban a Lawrence de haber resucitado un texto que Dios mismo había permitido que cayera en el olvido, insinuando que su difusión podía confundir a los fieles. Otros advertían que los relatos de Enoc contenían demasiados paralelos con el cristianismo primitivo, lo que sugería que los evangelios se habían inspirado en un libro no canónico. Para los más radicales, permitir su circulación era abrir la puerta a la herejía, pero al mismo tiempo, la traducción despertó entusiasmo entre intelectuales y estudiosos independientes.
Escritores, filósofos y buscadores de lo oculto encontraron en Enoc un manantial de inspiración. Su lenguaje apocalíptico y sus descripciones cósmicas resonaban con las corrientes románticas y esotéricas que florecían en la Europa del siglo XIX. Para algunos, el texto no era un simple apéndice olvidado, sino la llave de misterios ancestrales, un puente entre el judaísmo antiguo y las aspiraciones espirituales de la modernidad. Los escándalos aumentaron cuando se empezó a notar cuánto del libro de Enoc parecía anticipar enseñanzas centrales del cristianismo. La figura del Hijo del Hombre, la visión de un Mesías glorificado que juzga a vivos y muertos, la esperanza en una resurrección de los justos. Todo esto estaba en Enoc antes de aparecer en los Evangelios. ¿Acaso significaba que los primeros cristianos habían tomado prestadas sus ideas de un texto que luego fue prohibido? ¿O era una prueba de que Enoc, efectivamente inspirado por Dios, había profetizado la venida de Cristo siglos antes? Ambas lecturas se enfrentaban con fuerza y ninguna dejaba indiferente a los lectores. El debate se tornó aún más delicado porque el libro de Enoc no solo complementaba, sino que también desafiaba la narrativa oficial. Sus descripciones sobre los ángeles caídos y los gigantes introducían elementos incómodos en la teología. ¿Qué hacer con un mundo en el que seres celestiales podían corromperse, mezclarse con mujeres y engendrar monstruos? La idea de que los demonios fueran en realidad los espíritus condenados de los Nefilim chocaba con la doctrina tradicional. A los guardianes de la fe les preocupaba que tales concepciones, al difundirse, pusieran en duda la consistencia del dogma. A lo largo del siglo XIX, nuevas traducciones y estudios proliferaron. El texto pasó de ser una rareza a convertirse en objeto de debates académicos y teológicos en toda Europa. Sin embargo, la sospecha nunca desapareció. Muchos seminarios y jerarquías eclesiásticas recomendaban a sus estudiantes no acercarse demasiado a Enoc, por temor a que sus páginas despertaran dudas corrosivas. La obra empezó a adquirir la fama de peligrosa, no por contener herejías explícitas, sino porque revelaba la fragilidad de los límites del canon bíblico. Ese carácter incómodo se mantiene hasta hoy. Mientras la Iglesia etíope sigue venerándolo como parte legítima de la revelación, en Occidente su estatus continúa siendo ambiguo, respetado por los académicos, ignorado en las liturgias, reivindicado por corrientes esotéricas y por quienes buscan en él una conexión perdida con los orígenes de la fe. Para algunos creyentes, su exclusión del canon fue un acto de censura deliberada, una forma de proteger a la Iglesia de verdades demasiado perturbadoras. Para otros, fue simplemente el resultado de un proceso histórico en el que se seleccionaron los textos que mejor servían a la unidad doctrinal. Lo cierto es que el redescubrimiento del libro de Enoc en Etiopía y su llegada a Europa marcaron un antes y un después en el estudio de los textos sagrados. Recordó al mundo cristiano que la Biblia, tal como la conocemos, es fruto de elecciones, omisiones y disputas, y que existen voces antiguas, como la de Enoc, que aún resuenan desde los márgenes. Al poner de nuevo su palabra en circulación, se abrió un espacio de reflexión que aún no ha cerrado. ¿Qué? ¿Otros libros permanecen olvidados? ¿Qué secretos de la fe quedaron fuera de los límites oficiales? ¿Y qué nos revela Enoc, con su mezcla de misticismo, cosmología y juicio, sobre nuestra relación con lo divino? Así, el escándalo de su redescubrimiento no radica solo en lo que el texto dice, sino en lo que representa, la posibilidad de que la historia de la fe sea más amplia, más compleja y más misteriosa de lo que nos atrevemos a admitir. Y ese, quizá, es el verdadero motivo por el cual algunos siguen considerándolo peligroso.
El impacto del libro de Enoc en la cultura moderna es tan amplio como sorprendente, abarcando desde la literatura hasta el cine, pasando por la teología, la ufología y las teorías de antiguos astronautas. Aunque durante siglos permaneció oculto o marginado en Occidente, su influencia ha resurgido con fuerza en los últimos siglos, captando la imaginación de académicos, escritores, cineastas y buscadores de conocimiento prohibido. La obra de Enoc no solo describe un mundo antiguo poblado de ángeles, gigantes y profecías apocalípticas. También establece un puente entre lo sagrado y lo desconocido, entre lo humano y lo cósmico, permitiendo reinterpretaciones que aún hoy desafían nuestra comprensión de la historia y la espiritualidad. En el ámbito literario, el libro de Enoc ha sido fuente de inspiración para numerosos autores que buscan explorar la relación entre lo divino y lo humano, el bien y el mal, el orden y el caos. Su narrativa apocalíptica, sus visiones de cielos múltiples y portales estelares, y su lenguaje cargado de símbolos han proporcionado un marco literario que combina misticismo, ciencia y filosofía. Escritores de ficción especulativa y narrativa fantástica han tomado prestadas sus imágenes para crear universos alternativos donde lo sobrenatural y lo científico coexisten, generando historias que no solo entretienen, sino que también invitan a reflexionar sobre los límites del conocimiento y la percepción humana. El cine y la televisión también han encontrado en Enoc un manantial de ideas visualmente poderosas. La idea de ángeles caídos interactuando con la humanidad, gigantes que destruyen ciudades y mundos cósmicos regidos por fuerzas invisibles, ha sido adaptada en diversas producciones. Películas y series de ciencia ficción y fantasía han reinterpretado sus visiones para explorar temas contemporáneos. La arrogancia de la humanidad frente a lo desconocido, la justicia y la venganza, la relación entre tecnología y moralidad. La fuerza visual de Enoc, con sus portales estelares y cielos múltiples, ofrece un material ideal para la representación audiovisual, permitiendo que el espectador experimente un cosmos vasto, complejo y enigmático. Más allá del arte y la literatura, el libro de Enoc ha alimentado teorías sobre antiguos astronautas y contactos con civilizaciones avanzadas. Para muchos, sus descripciones de vigilantes descendiendo del cielo, enseñando conocimientos prohibidos y dejando tras de sí gigantes híbridos, parecen coincidir con relatos modernos de visitantes extraterrestres que habrían influido en el desarrollo de la humanidad. Estas interpretaciones sugieren que el texto podría ser una memoria ancestral de eventos que los antiguos no pudieron explicar de otra manera que mediante el lenguaje religioso y simbólico. Si bien estas teorías son polémicas y objeto de debate, han contribuido a mantener vivo el interés por Enoc, atrayendo a un público que busca respuestas más allá de las explicaciones tradicionales. En el campo académico, el libro de Enoc ha provocado revisiones importantes sobre la historia del pensamiento religioso y la literatura apocalíptica. Su influencia en el cristianismo primitivo, especialmente en la figura del Hijo del Hombre y en la expectativa del juicio final, es innegable. Estudios filológicos y arqueológicos han demostrado que muchos evangelios y textos cristianos reflejan ideas que aparecen primero en Enoc. Su redescubrimiento en Europa y su análisis comparativo han permitido comprender mejor cómo se gestaron ciertas doctrinas y cómo circulaban tradiciones apocalípticas antes de la consolidación del canon bíblico. A pesar de su antigüedad, el mensaje de Enoc sigue siendo sorprendentemente contemporáneo. Habla de la corrupción, del abuso del poder, de la violencia y de la arrogancia de quienes ignoran las leyes morales que sostienen la vida y el cosmos. También enfatiza la esperanza,
la existencia de justos que preservan la bondad, la llegada de un Mesías que restaura el orden y la certeza de que la justicia divina se manifestará. Estas enseñanzas resuenan hoy de manera profunda, especialmente en un mundo marcado por desigualdades, conflictos y cuestionamientos sobre la ética y la responsabilidad de la humanidad hacia el planeta y entre sí. El carácter enigmático del libro de Enoc, su mezcla de narrativa histórica, cosmología, profecías y alegoría, permite que cada lector descubra nuevas capas de significado. No se trata solo de un texto religioso antiguo, es también un espejo en el que proyectamos nuestras inquietudes sobre lo desconocido, nuestras aspiraciones espirituales y nuestras ansias de entender el universo. La dualidad entre lo literal y lo simbólico hace que el libro permanezca vigente. Lo que una generación interpreta como metáfora, otra puede verlo como evidencia, misterio o advertencia. Esta capacidad de adaptarse a distintas interpretaciones asegura su relevancia y su poder de fascinación. La cultura popular ha amplificado su resonancia, incorporando conceptos en narrativas modernas que combinan historia, mito y ciencia. La idea de portales cósmicos, dimensiones múltiples y seres que trascienden la comprensión humana ha sido retomada en videojuegos, literatura juvenil y series de televisión, conectando el relato de Enoc con la imaginación contemporánea. De esta manera, un texto milenario sigue dialogando con la sociedad actual, mostrando que el pasado de la humanidad todavía guarda secretos capaces de influir en nuestra forma de percibir el mundo. El libro de Enoc también desafía la historia oficial. Su existencia pone en evidencia que la narrativa aceptada de los orígenes y la evolución del pensamiento religioso no es completa. Textos como Enoc sugieren que hubo tradiciones marginadas, conocimientos perdidos o censurados, y que la historia de la fe incluye voces que fueron deliberadamente excluidas. Esto provoca un efecto doble. Nos obliga a cuestionar la versión canónica de los hechos y nos recuerda que la búsqueda del conocimiento es un proceso continuo, en el que los secretos del pasado pueden surgir en cualquier momento para replantear lo que creíamos saber. Quizá, más que un manual de historia o de teología, Enoc sea un recordatorio de la curiosidad humana y de la capacidad de asombro. Nos enseña que la realidad puede ser más compleja de lo que percibimos, que existen capas de misterio que requieren paciencia, imaginación y apertura para ser comprendidas. La narrativa de ángeles, gigantes y cielos múltiples funciona como un estímulo para nuestra imaginación, invitándonos a explorar los límites entre mito, historia y ciencia. En última instancia, el libro de Enoc sigue vivo porque toca lo esencial del ser humano, nuestra necesidad de comprender el universo, de encontrar justicia, de imaginar lo imposible y de conectar con lo sagrado. Su vigencia no depende de que sea aceptado en el canon bíblico occidental, sino de su capacidad para inspirar, provocar preguntas y mantener abierta la puerta a lo desconocido. Cada generación puede leerlo como advertencia, inspiración o misterio, y en cada lectura el texto revela algo nuevo, mostrando que la historia de la humanidad aún no ha entregado todos sus secretos. Así, el legado de Enoc no reside solo en sus ángeles, sus Nefilim o sus visiones cósmicas, sino en su fuerza para desafiar nuestra comprensión de la realidad y recordarnos que a pesar de los siglos, el pasado aún tiene mucho por revelar. Su mensaje es eterno. La búsqueda de la verdad, la justicia y la conexión con lo divino es un camino que nunca termina y que, como Enoc, podemos recorrer caminando con la certeza de que siempre habrá secretos esperando ser descubiertos, iluminando nuestra historia y nuestra imaginación con la luz de lo desconocido.